Buen día, grupo. Hoy hablaremos de la diplomacia triangular. Vamos a hablar de su significado y de cómo se ha aplicado a través de la historia. La diplomacia triangular de Nixon fue más que todo una estrategia geopolítica implementada por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, a principios de la década de 1970. El objetivo principal era aprovechar las tensiones entre la Unión Soviética y China, más que todo para fortalecer la posición de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Acá dos potencias buscan mejorar sus relaciones mutuamente utilizando una tercera potencia como intermediario o catalizador. Bueno, la pregunta más importante es ¿cómo se aplicó esta diplomacia? El proceso comenzó con un acercamiento secreto a China en 1971, cuando Henry Kissinger realizó una visita clandestina a Pekín para reunirse con Zhou Enlai, quien en ese momento era el primer ministro de Consejo de Estado de la República Popular China. Este contacto preparó el terreno para la histórica visita de Nixon a China en febrero de 1972, un hecho que rompió décadas de aislamiento entre ambos países y sorprendió a la Unión Soviética. Durante ese viaje se emitió el Comunicado de Shanghái, en el que Estados Unidos reconoció el principio de una sola China, acercándose a Pekín sin cortar del todo sus lazos con Taiwán. El acercamiento a China sirvió como una herramienta de presión sobre la Unión Soviética. Preocupada por una posible alianza entre Washington y Pekín, la Unión Soviética adoptó una postura más flexible en sus negociaciones con Estados Unidos. Eso se vio reflejado en la cumbre de Moscú de mayo de 1972, donde Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev firmaron los acuerdos SALT I, el primer tratado importante de limitación de armas nucleares. Además, este clima de distensión facilitó avances en otros frentes, como los acuerdos de Berlín de 1971, que redujeron tensiones en Europa. Como se mencionó anteriormente, la diplomacia triangular fue desarrollada por Henry Kissinger durante la Guerra de Vietnam. Esta como una manera de gestionar las relaciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Kissinger, nacido en Alemania y refugiado judío en Estados Unidos, fue uno de los diplomáticos más influyentes y polémicos del siglo XX. Fue profesor de Harvard y luego asesor de seguridad nacional entre 1969 y 1975. En 1973 se convirtió en secretario de Estado. Pero en este año también recibió un premio Nobel de la Paz por su teoría de la diplomacia triangular. Es reconocido por mediar conflictos como la guerra de Yom Kippur y su legado también ha estado fuertemente marcado por su apoyo a los diferentes golpes de Estado en América Latina y los bombardeos en Camboya y Laos. Estos lo convirtieron en una figura tanto admirada como criticada, por un lado por su realismo estratégico y por otro por su pragmatismo sin límites. Tras dejar el gobierno en 1975, fundó la consultora Kissinger Associates y siguió influyendo en la política internacional hasta su muerte a los 100 años. Ahora, intentando conocer un poco la perspectiva soviética, esta no se definiría como diplomacia triangular, pero se puede vincular a través de varias estrategias dentro de su política exterior. Primero, hay que entender que la diplomacia soviética estuvo basada en el marxismo y leninismo, pero incluso Lenin entendía que era necesario comprometerse cuando lo nuevo aún no es suficientemente fuerte para derrocar a lo viejo. Esto implicaba que en ciertos momentos se podían hacer acuerdos con potencias imperialistas si ello beneficiaba al socialismo. Sin embargo, su mayor postura era la política de coexistencia pacífica. Esta estuvo vigente hasta la década de 1980 y postulaba que para evitar una guerra mundial era necesario incluso convivir con el adversario siempre que se renunciara al uso de la guerra como medio para resolver disputas. Fue precisamente este enfoque el que calmó diferentes tensiones tras eventos como la crisis de los misiles en Cuba y sirvió como base para la distensión con Occidente. Otro punto importante a resaltar fue la doctrina Brezhnev y la intervención en el bloque comunista. En 1968, la doctrina Brezhnev estableció que la Unión Soviética tenía derecho a intervenir en cualquier país socialista donde se pusiera en peligro el socialismo, justificando así intervenciones como la de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968. Este principio reveló una postura más autoritaria y defensiva dentro del bloque comunista, así destacando el control soviético más que la colaboración triangular. La diplomacia triangular desde la perspectiva de Estados Unidos.
La diplomacia triangular se refiere principalmente a la estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría para manejar sus relaciones con la Unión Soviética y la República Popular China, de forma que se haga una relación más estrecha para presionar e influir uno sobre el otro. El presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger impulsaron esa estrategia en los años 70. Desde la visión de Estados Unidos se trataba de romper un bloque comunista y evitar que la URSS y China se aliaran contra ellos. El objetivo era que Washington se convirtiera en el vértice más fuerte del triángulo, manteniendo mejores relaciones bilaterales con Moscú y Pekín de las que ellos tenían entre sí, de modo de que cada uno buscara acercarse a Estados Unidos para evitar quedar aislado. Para lograrlo, el presidente Nixon abrió relaciones diplomáticas con China en 1972 y poco tiempo después firmó acuerdos de control de armas y cooperación con la URSS, lo que generó presión simultánea sobre ambos rivales y fortaleció la posición global estadounidense. Esta política permitió a Estados Unidos actuar como mediador, obtener ventajas estratégicas y mantener un equilibrio de poder favorable, sin entrar en conflicto directo, aunque perdió vigencia con el fin de la Guerra Fría. En la actualidad, si bien el triángulo original ya no existe, Washington sigue aplicando una lógica similar al buscar contrarrestar la creciente alianza entre China y Rusia, mediante alianzas con potencias como India, Japón, Corea del Sur o Australia, adaptando el concepto de un escenario internacional más complejo y multipolar. Entonces, ¿sigue aplicándose hoy la diplomacia triangular? No en el mismo formato original, porque la URSS desapareció en 1991. China ya no es un socio ideológico, pero sí un competidor estratégico y económico. Rusia ha vuelto a ser un actor importante, pero su alianza con China es más fuerte que en la época de la diplomacia triangular. Hoy, Estados Unidos aplica una estrategia más parecida a un equilibrio estratégico múltiple, donde intenta limitar la alianza China-Rusia usando alianzas con Europa, Japón, Corea del Sur, India y Australia. También recurre a alianzas multilaterales con la OTAN, la AUKUS y Quad. Hoy el equilibrio estratégico múltiple de Estados Unidos es una versión adaptada de la lógica de la diplomacia triangular, pero con más actores y un contexto internacional mucho más complejo, ya que no se trata solo de manejar la relación de dos grandes potencias rivales, sino de administrar simultáneamente varias alianzas, competencias y amenazas en un escenario multipolar. Además, busca frenar la alianza China-Rusia y mantener su influencia global gestionando varias alianzas a la vez. Para ello, refuerza la OTAN contra Rusia, impulsando pactos como el Indo-Pacífico, como AUKUS y el Quad, para contener a China y cooperar con potencias como India, Japón, Corea del Sur y Australia, ya que a diferencia de la Guerra Fría, ya no se trata de manejar solo dos rivales, sino de coordinar múltiples frentes y socios para evitar que surja un bloque global antiestadounidense. Ahora yo les voy a hablar sobre el telegrama largo. El telegrama largo fue un informe de más de 8.000 palabras enviado en febrero de 1946 por George Kennan, diplomático estadounidense en la Embajada de Moscú, el Departamento de Estado. En él, Kennan explicaba que la Unión Soviética, por su ideología y su desconfianza histórica hacia Occidente, actuaría de forma expansionista y conflictiva mientras existiera el sistema comunista y que no era posible una cooperación genuina a largo plazo. Propuso como respuesta una estrategia de contención, frenar la expansión soviética mediante presión política, económica y militar, pero evitando una guerra directa. Este documento fue clave porque moldeó la política exterior de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, inspirando la doctrina Truman, la creación de la OTAN y más adelante incluso estrategias como la diplomacia triangular, que usaron el principio de limitar el poder soviético, aunque con nuevas herramientas diplomáticas. Importancia del telegrama largo en la diplomacia triangular. Sentó las bases ideológicas y estratégicas sobre las que Estados Unidos construyó gran parte de su política exterior durante la Guerra Fría, incluida la que más tarde adoptó Nixon con China y la URSS. El análisis de Kennan en 1946 dejó claro para Washington que la Unión Soviética era un rival estructural y que había que limitar su poder mediante una contención inteligente, combinando presión con maniobras diplomáticas. Cuando en los años 70 surgió la oportunidad de explorar la ruptura sino-soviética, Nixon y Kissinger aplicaron ese mismo principio de contención, pero en clave geopolítica dinámica, un lugar de confrontar directamente a Moscú en todos los frentes. Buscaron un acercamiento con Pekín
para aislarla y fortalecer a moderar su comportamiento. Así, el telegrama largo no solo definió la percepción estadounidense de la URSS como amenaza a contener, sino que también legitimó el uso de estrategias indirectas como la diplomacia triangular para alcanzar este tipo de objetivo sin recurrir a algún enfrentamiento militar directo.